Saludos, nosotros somos el grupo encargado de exponer acerca de las infecciones del sistema nervioso central. Este grupo está conformado por Yokaira Ureña, Laura Abreu, Lourdes Espinal y Lucy Martínez. Esta exposición está presentada al doctor Rafael Medina. Infección del sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central comprenden varias entidades, las cuales son consideradas infecciones graves, tanto por la naturaleza del tejido donde asientan como por sus posibles complicaciones y el riesgo vital que entrañan, pues su alta morbilidad y mortalidad requieren un diagnóstico y tratamiento oportuno. Las infecciones del sistema nervioso central generalmente se pueden dividir en dos grandes categorías. Primero, las que afectan principalmente a las meninges, meningitis, y segundo, las confinadas principalmente en el parénquima, encefalitis. Pueden afectar ambas estructuras o consolidarse en forma de abscesos o empiemas. Las meningitis afectan las membranas que rodean el encéfalo y la médula espinal, mientras que la encefalitis afecta el encéfalo. Estas infecciones tienen una clasificación y son bacterianas, víricas, micóticas, parasitarias e infecciones por toxinas bacterianas. Infecciones bacterianas del sistema nervioso central. Aquí vamos a encontrar lo que es la meningoencefalitis bacteriana aguda. La meningitis bacteriana es una infección aguda supurativa localizada dentro del espacio subaracnoideo. Se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central que puede producir disminución del nivel de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal y apoplejías. Precisan atención urgente por su alta mortalidad a pesar del descenso de esta en los últimos años. La mortalidad por Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae era del 75 al 100%, pero la vacuna en los últimos 10 años ha provocado un descenso de la incidencia a un 98 a 66% respectivamente. Manifestaciones clínicas. En el recién nacido vamos a ver fiebre o hipotermia, irritabilidad o letargia, rechazo de tomas, vómito o apnea, y es posible que presente convulsiones, parálisis de pares craneales, pausa de apnea o fontanela llena. En el lactante vamos a ver que estos cursan con fiebre o febrícula, vómitos, rechazo de tomas, decaimiento, irritabilidad, quejido, alteración de conciencia, convulsión y en ocasiones rigidez de nuca. Y en mayores de 1 año vamos a ver fiebre elevada que cede mal con antitérmicos, cefalea, vómito, convulsión, rigidez de nuca y signo de irritación meningea. Medios diagnósticos. Por analítica sanguínea de hemocultivo o por estudio de líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. Diagnóstico diferencial. La meningoencefalitis viral y en particular la causada por virus del herpes simple puede remediar el cuadro inicial de la meningitis bacteriana. La encefalitis por HSV suele comenzar con cefalea, fiebre, alteración de la conciencia, déficits neurológicos focales y convulsiones focales o generalizadas, y la tuberculosa. Entre las infecciones del sistema nervioso central bacterianas también vamos a encontrar el empiema subdural. El empiema subdural se trata de una colección infecciosa, pus, entre la aracnoides y la dura madre, además de que es una emergencia médica dada su rapidez en evolución y alta mortalidad sin tratamiento efectivo. Patogenia de la enfermedad. El empiema subdural se asocia a la sinusitis, se produce como consecuencia de la disminución retrógrada de la infección de una tromboflebitis séptica de las venas mucosas que drenan los senos o por la propagación al cerebro, por contigüidad de una osteomielitis de la pared posterior del seno frontal o de otros senos,
Puede deberse también por la introducción directa de bacterias al espacio subdural. Manifestaciones clínicas: fiebre, cefalea, somnolencia, déficits neurológicos focales y convulsiones que suelen evolucionar en varios días, vómitos y edema de papila y en ocasiones rigidez de nuca. Medio diagnóstico: RM por contraste y si no está disponible se hace TC por contraste. Diagnóstico diferencial: por la combinación cefalea, fiebre y signos neurológicos focales, se puede decir por un hematoma subdural, meningitis bacteriana, encefalitis viral y absceso cerebral. Otra de las infecciones bacterianas del sistema nervioso central es el absceso cerebral. Un absceso cerebral es una bolsa de pus localizada en el cerebro. Se forma un absceso en el cerebro cuando las bacterias de una infección de otra parte de la cabeza o del torrente sanguíneo o de una herida llegan al encéfalo. Patogenia de la enfermedad. Los abscesos cerebrales pueden tener su origen en una infección que se disemina desde otra parte de la cabeza, como un diente, la nariz o el oído. Además de las bacterias que penetren en el cerebro a través de una herida craneal o una incisión realizada durante una cirugía cerebral, y a veces puede ser desconocida. Manifestaciones clínicas. Un absceso cerebral produce muchos síntomas diferentes de acuerdo a su localización, tamaño, extensión de inflamación y la hinchazón alrededor. Pueden presentar fiebre, escalofríos, cefalea, vómitos, náusea, somnolencia poco habitual y luego coma, convulsiones. Estos síntomas permanecen algunos días e incluso semanas. Medio diagnóstico. Se puede hacer por resonancia magnética nuclear o TOC, recogida y análisis de una muestra de pus procedente del absceso. Por otra parte, tenemos las infecciones por toxina bacterianas del sistema nervioso central. Y en esta encontramos el botulismo. El botulismo es una enfermedad neuroparalítica causada por la toxina botulínica, una de las sustancias más tóxicas conocidas. Patogenia de la enfermedad. La toxina botulínica se produce por 4 especies reconocidas de Clostridium: Clostridium botulinum, Clostridium argentinense, Clostridium baratii y Clostridium botulicum. Todos son microorganismos gram positivos anaeróbicos que forman esporas subterminales. Las esporas sobreviven a condiciones ambientales y procedimientos habituales de cocción. Manifestaciones clínicas. En el adulto se puede ver la presencia de cólico abdominal, dificultad para respirar, visión doble, dificultad para deglutir, náuseas, vómitos y debilidad por parálisis. Y en los bebés, estreñimiento, babeo, succión débil, dificultad respiratoria, llanto débil, debilidad y pérdida del tono muscular. Entre el diagnóstico diferencial vemos el síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave, ACV, tumor del sistema nervioso central, miopatía inflamatoria e hipotiroidismo. En el medio diagnóstico se puede hacer por análisis de heces, sangre o vómito para buscar presencia de toxinas. Saludos, profesor. En esta ocasión estaré dando continuación a lo que es el tema de infecciones del sistema nervioso central. Y en este capítulo hablaremos específicamente de enfermedades víricas que afectan este sistema nervioso central. Entre ellas iniciaremos
con la encefalitis por virus de herpes. ¿Qué tenemos que saber de la encefalitis? Es de tipo asociada a herpes simple, es una infección grave del sistema nervioso central. La mayoría de los casos de encefalitis herpética son causadas por virus de herpes simple tipo 1, el mismo virus que produce la erupción labial. Un 90% de los adultos están infectados, el cual se tiene relación por contacto casual. Las personas infectadas nunca llegan a ser sintomáticas de trigémino, y por ciertos factores ambientales y otros mecánicos inmunológicos como claros ocurre la reactivación de la infección. El nervio olfatorio puede estar involucrado en la encefalitis herpética, lo cual puede explicar su afinidad por el lóbulo temporal del cerebro. Dentro de las manifestaciones clínicas, la mayoría de los individuos con encefalitis herpética muestran una disminución en el grado de la conciencia y un estado mental alterado, mostrando confusión y cambios de personalidad. Los pacientes generalmente presentan fiebre y en algunos casos convulsiones. La actividad eléctrica del cerebro cambia según la evolución de la enfermedad. Primero se muestran anormalidades en uno de los lóbulos temporales del cerebro, el cual se disemina al otro lóbulo contralateral, de 7 al otro lóbulo contralateral, de 7 a 10 días después. Los medios diagnósticos que tenemos para lo que es esta infección vírica son imágenes por resonancia magnética, y el principal diagnóstico definitivo es el que requiere una punción lumbar para realizar el análisis del líquido encefalorraquídeo en búsqueda de la presencia del virus. Pero del diagnóstico diferencial podemos encontrar lo que es la meningitis aguda, meningitis subaguda, encefalitis crónica, tumor cerebral, neurosífilis, sífilis. Otra de las infecciones víricas que podemos encontrar en el sistema nervioso central es el virus de herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente de varicela zóster, que afecta a los nervios periféricos, neuropatía ganglioradicular y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo, agrupadas a lo largo de un dermatoma. Incluyen cefaleas, fotosensibilidad, fiebre, malestar general, que pueden durar 1 o varios días. Se siguen de picores, hormigueo y dolor que puede llegar a ser extremo. Todo ello en la zona del nervio afectado, donde aparecerá la erupción cutánea. La patogenia de la enfermedad, la vía de entrada suelen ser el epitelio genitourinario, el tracto digestivo superior y el tracto respiratorio, aunque en el feto el virus entra por vía hematógena. Los leucocitos y el endotelio vascular parecen jugar un papel importante en la diseminación en el sujeto infectado. Permanece en estado latente en individuos inmunocompetentes. Tanto la inmunidad humoral como celular y las células natural de killer están implicadas en el control de la infección. Saludos, soy Lourdes Espinal y les voy a hablar sobre las enfermedades micóticas del sistema nervioso central. Cryptococcus neoformans es un hongo encapsulado y sus agentes causales son las heces de palomas y ciertos árboles. Su patogenia se debe a que las heces de palomas contaminadas se transmiten por medio de la inhalación de esporas. Estas entran a las vías respiratorias, diseminándose por la vía hematógena y pasando por la vía linfática hasta llegar al sistema nervioso central. Sus manifestaciones a nivel
del sistema nervioso central son la cefalea, los vómitos y náuseas, fiebre, dolor de cabeza, de cuello y confusión. Sus medios de diagnóstico son el examen físico basado en síntomas, el hemocultivo, la biopsia de pulmón, el examen serológico, entre otros. Y su diagnóstico diferencial son la tuberculosis, neoplasias, meningitis bacterianas e influenza. Candida albicans es un hongo en forma de levadura que se encuentra habitualmente en la cavidad oral, vaginal y gastrointestinal. Su fisiopatología se basa en la inhalación del microorganismo a los alveolos, diseminándose por la vía hematógena y llegando al sistema nervioso central, donde produce una inflamación en las meninges y un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, causando edema y aumento de la presión intracraneal, que disminuye el aporte de oxígeno y lleva a la muerte celular. Sus manifestaciones clínicas son la cefalea, la fiebre, la rigidez del cuello, las náuseas y vómitos, cambios en la conducta e hidrocefalia. Coccidioides son agentes patógenos que generan colonias algodonosas de color blanco y dorado y son muy resistentes. Su fisiopatología se basa en la entrada del microorganismo por las vías respiratorias y su diseminación por la vía hematógena hasta llegar al sistema nervioso central, donde produce una inflamación mortal de las meninges. Sus manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central es la cefalea, vómito, dolor de cuello, fiebre y alteración de la conciencia. Zigomicetos. Los zigomicetos son infecciones cutáneas profundas causadas por hongos. Existe una subdivisión en dos órdenes, que son los mucorales y los entomoftorales. Su patogenia se debe a una inmunosupresión, a ruptura de la piel y tejidos blandos, a la desnutrición y uso de drogas. La infección usualmente se desarrolla después de la inhalación de los esporangioforos. La forma sinopulmonar suele ser la puerta de entrada para la enfermedad diseminada. Esta produce un síndrome llamado rinocerebral. La infección se origina en los senos paranasales por la inhalación de las esporas y se manifiesta con compromiso secuencial de la nariz, senos paranasales, ojo y cerebro. Entonces, esta provoca un deterioro del estado mental, la pérdida visual, apoplejía oftálmica. Mi nombre es Yokaira y voy a hablarles acerca de las infecciones parasitarias del sistema nervioso central. Como ya sabemos, el sistema nervioso central está protegido por una serie de estructuras, como son las meninges y otras estructuras óseas que le rodean. Este es el caso particular de la toxoplasmosis cerebral. Se trata de una lesión de tamaño variable que puede afectar cualquier parte del cerebro de los pacientes y se desarrolla especialmente en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en el contexto de un síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, la severidad del síndrome clínico es determinado por el grado de necrosis celular y de la reacción inflamatoria. El daño producido por el parásito en la fase aguda depende del número de taquizoitos que proliferan en la célula. Una de las características más interesantes es que invade prácticamente cualquier tipo celular. Los quistes se encuentran con mayor frecuencia en cerebro, retina, miocardio y en músculo esquelético. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, estas suelen presentarse con crisis epiléptica, cefalea, fiebre y clínica de hipertensión intracraneal. Pasando ya a otra infección parasitaria del sistema nervioso central, está la cisticercosis o neurocisticercosis. Esta es consecuencia de la infección por Taenia solium. En nuestro medio esta es poco frecuente, pero ha estado aumentando debido a la incidencia de la población inmigrante que procede de zonas endémicas. En cuanto a su fisiopatología, existen principalmente dos formas de afectación
del sistema nervioso central portaenea solo. Primero está la forma parenquimatosa y la forma racemosa. Son quistes de cisticerco a nivel interventricular o subaracnoideo. Cualquiera de ellas puede afectar o puede precisar atención urgente y manifestarse con crisis epilépticas focales o generalizadas. La meningitis linfocitaria en las formas subaracnoideas e intraventriculares o por roturas de quistes, hipertensión intracraneal y en alguna ocasión hemorragia subaracnoidea por vasculitis. Vamos a ver zonas de lesión en la tomografía, vamos a ver paresias y convulsiones. Otra de las infecciones parasitarias es el paludismo. De las especies de Plasmodium que afectan al hombre, únicamente Plasmodium falciparum invade el sistema nervioso central y es la forma más grave de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se inician alteraciones neurológicas, inmediatamente invade el sistema nervioso central, como son somnolencia, psicosis aguda, déficit neurológico y convulsiones. También veremos cambios extremos en la temperatura corporal. También vamos a ver trastornos gastrointestinales. En cuanto a la fisiopatología del paludismo, los pacientes con paludismo cerebral presentan edema difuso y hemorragias petequiales en la sustancia blanca subcortical. Y bueno, ya pasamos a la última de las infecciones parasitarias del sistema nervioso central más comunes, y es la hidatidosis. Es la infección producida en los animales y en el hombre por las formas larvarias de varios géneros de Echinococcus. En cuanto a la fisiopatología, puede presentarse de dos formas, según el mecanismo por el que las lesiones se producen en el sistema nervioso central. Puede ser primaria o secundaria. La forma primaria corresponde a la presentación como un quiste único localizado en el territorio irrigado por la arteria meningia media, mientras que en la forma secundaria hay múltiples quistes de cualquier localización asociados generalmente a compromiso de otros órganos. La ataxia progresiva es lo más común en cuanto a las manifestaciones clínicas. También están las convulsiones, disminución de la agudeza visual, esto es muy común. También la hemiparesia y la hidrocefalia transitoria. Vómitos y cefalea, estos son síntomas primarios.